buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a estas webinar de nuestros miércoles. Y hoy, en esta semana especial de la lactancia materna, entonces tendremos un encuentro académico muy agradable. Espero que sea de su gusto. Un saludo muy especial de la doctora Marcela Fama, nuestra presidenta, y toda la junta directiva. Les habla Julieta Castro, yo soy pediatra, neonatóloga y miembro de Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro del Comité de Lactancia Materna, a quienes es un gusto presentarnos esta noche a este excelente panel de conferencistas. Vamos entonces a dar comienzo a nuestra charla. Comparto mi pantalla entonces. Bueno. ¿Ven mi charla? Muy bien. Bueno, entonces les decía que comenzamos con nuestra charla. Exacto, comenzamos con nuestra charla que hemos denominado Todos protegemos la lactancia materna desde la academia. Todos sabemos y hemos visto una actividad muy alta en esta semana respecto a todas las actividades a nivel virtual y todas las actividades también en todas las redes, con los lactatón, con las conferencias y con todo el compromiso que tenemos. Por eso, entonces, comienzo con esta muy bella frase del doctor Ansar Fasal, presidente emérito de la UABA, que nos dice que la Semana Mundial de la Lactancia Materna es un movimiento global, vibrante, que se expande y se conecta al poder de uno con el poder de muchos. Solo trabajando en conjunto vamos a hacer el cambio que necesitamos, trabajando en conjunto por la lactancia materna. Es por eso que el lema este año es proteger la lactancia materna, un compromiso de todos y de todas. Desde la UABA, la Organización Mundial de la Salud, y la UNICEF, que vienen trabajando desde 1992 hasta estos tiempos, hemos empezado a usar agosto como la semana de la lactancia, por la primera vez que eh, la, se firmó este convenio para hacerlo y empezar a proteger la lactancia, y en ella nos hemos dado cuenta que hemos mejorado muchas actividades respecto a ella. Es por eso que este año nos hablan de la cadena efectiva de apoyo de la lactancia materna. Esta cadena efectiva en donde vamos a hacer un compromiso con este binomio que la idea es protegerlo en los 1000 primeros días de vida. De esa forma, el llamado es a que todos hagamos parte, siendo el eslabón a completar esta cadena cálida y efectiva para poder trabajar. Y es así como ustedes han visto en redes que se hace un llamado para que todos, desde las organizaciones laborales, desde la comunidad, desde las parteras, igualmente las universidades, en los diferentes ámbitos académicos se haga apoyo a la lactancia. Las consultorias de lactancia certificadas que tanto han apoyado a estas madres que lo necesitan. Desde los ecologistas que pueden participar en la protección de nuestro ambiente, del cambio climático, desde el apoyo a la lactancia materna. Muchos pensábamos que estos ámbitos no tenía que ver la lactancia materna, pero cada vez nos damos cuenta que sí es así. Desde que los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2016 tomaron a la lactancia materna como un apoyo fundamental en estos 17 objetivos. Y es por eso que ustedes ven en el logo los colores de los objetivos. Igualmente, llaman entonces a
todos los ginecólogos y obstetras a hablar de estos 1000 primeros días de vida, a las nutricionistas, a las dietistas, a los padres, ¿sí? A los grupos de apoyo de madres y a nosotros los pediatras. A nosotros los pediatras que debemos ser conscientes de la gran influencia que tenemos y que ejercemos sobre estas familias lactantes, sobre toda la parte de la salud, sobre todo nuestro conocimiento en la parte de nutrición infantil y todo lo que influimos a nuestros niños y a nuestras familias. Entonces es por eso que nace Superlacti. Superlacti con ese poder que tiene la leche materna, una gota de leche materna con toda esa líquido de oro que es capaz de transformar las vidas, que es capaz desde ese tejido humano, desde ese tejido vivo, a tener un tejido social que trabaja por ella. Entonces, Superlacti nos va a acompañar desde este momento para hacer la promoción desde el saber, desde sus gotas de saber en toda la actividad que hagamos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y él va a ser dinámico, constante, sorprendente y espero que nos sigan con este trabajo tan especial que hemos hecho desde el comité. No siendo más este preámbulo, vamos a dar inicio entonces a esta webinar de Protegemos la lactancia materna desde la academia. ¿Y por qué lo hemos denominado así? Ya se dieron cuenta ustedes de que esta cadena. Y esta cadena hemos decidido que la vamos a hacer desde la academia, la experticia de diferentes conferencistas. Entonces, vamos a dar comienzo y a presentar a la doctora Sandra Ospina. ¿Me vuelves a poner, por favor, la presentación? Gracias. Para poder presentar. ¿Tienes la presentación? Ya la estoy compartiendo. No, mi presentación y ya te paso. Ok. Y por eso, entonces, hemos llamado, y la doctora ha llamado esta charla, una mirada epigenética en la toma de la leche. La doctora Sandra Ospina es médico cirujano de la Universidad del Bosque, pediatra de la Universidad del Rosario, genetista de la Universidad, genetista humana de la Universidad del Rosario, es miembro de Junta de la Asociación Colombiana de Genética, es docente de la Maestría de Genética de la Universidad Nacional, hace parte de la Junta Directiva de Sociedades Científicas y tiene una amplia experiencia en errores innatos del metabolismo y ha impulsado y desarrollado la ley de tamizaje neonatal. Igualmente que ha trabajado mucho en enfermedades huérfanas. Doctora Sandra Ospina, la escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Pediatría por la invitación. Realmente es un tema que habitualmente no manejamos en el ámbito de lo que es digamos que la práctica clínica del médico genetista. Sin embargo, pues es un tema muy interesante que puede impactar mucho el futuro de nuestros niños y inclusive disminuir la morbimortalidad de muchas enfermedades que actualmente pues causan una gran morbilidad en los adultos. Entonces, pues, denme un segundo. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces denominamos esta charla como una mirada epigenética, la toma de la leche, y vamos a iniciar con unos conceptos básicos de lo que es genética y epigenética. Habitualmente no son temas que manejemos digamos que en el diario vivir de la atención de pacientes, pero que a medida que ha pasado el tiempo vienen surgiendo como la explicación de muchos
de las manifestaciones de los pacientes que no solamente se explican por una modificación genética. Vamos a ver algunos artículos de revisión importante y unas conclusiones. Desde el descubrimiento de la estructura del DNA como la molécula de la herencia, sabemos que o se postuló el dogma central de la genética, que el DNA era una cadena doble, una doble hélice, donde estaba la información de los genes que se transcribía a una molécula o una cadena única que es el RNA, donde estaba la información que codificaba y que se debía traducir hacia una proteína. El dogma central nos hace referencia que de DNA, RNA, proteína. Y en este sentido teníamos un poco la concepción que los genes que estaban determinados, esta secuencia de genes que iban a determinar una proteína, pues era simplemente está determinado y la manifestación física o las características de esta proteína que pues son proteínas estructurales, tejidos, son hormonas, son receptores, son transportadores, una gran cantidad de proteínas, más o menos se han descrito 25.000 genes, es decir, una gran cantidad de esa información, pero de esos 25.000 conocemos o se asocian a enfermedad aproximadamente unos 7.000. O sea, hay una gran cantidad de información del DNA que todavía no sabemos exactamente la función, pero teníamos la concepción que el código genético determinaba una proteína y así era como la proteína funcionaba. Sin embargo, este dogma central de el código genético transcribirse a un ARN mensajero y luego una proteína ha cambiado porque ya conocemos muchas más modificaciones en el ADN que van a modificar que la expresión de la proteína y esto pues va a tener unas consecuencias clínicas. El epigenoma son esas modificaciones que se hacen posteriores a lo que es la transcripción y que no modifica el ADN, es decir, que todas las modificaciones epigenéticas me van a modificar el mensajero y finalmente modifica la proteína, pero no me modifica la información genética. ¿Sí? Eso es muy importante. Para hacer como una símil, es como que nuestro ADN son una gran cantidad de palabras que están escritas y las modificaciones epigenéticas son las mayúsculas, es ordenar estas palabras en mayúsculas, poner la puntuación, las tildes para poder entender bien el mensaje. Entonces, ese ADN está condensado en los cromosomas para que él pueda estar empaquetado en el núcleo, se convierte o es la cromatina, que es el ADN, asociado a unas moléculas que son las histonas. Esto se llama el nucleosoma. Lo que hace que la histona se forme es unos procesos de acetilación de las histonas y lo que hace que esté empaquetado o no es la metilación de las citosinas, que son unas regiones importantes en los genes. Entonces, depende de la metilación, si es una baja metilación o está muy metilada la zona, se va a transcribir o no diferentes genes. Adicionalmente, digamos que todas estas modificaciones de la información genética, la epigenética, que no son en el ADN, me van a modificar la expresión de las proteínas. Digamos que de la secuencia del ADN, las regiones que no son codificantes, también codifican unos pequeños fragmentos de RNA que van a ser muy importantes como segundos mensajeros en la célula. Algunas de estos microRNAs son genes supresores de tumores, otros son protoncogenes. Entonces, actúan de diferente forma, modificando la expresión en las células de diferentes funciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que vamos a hablar es de precisamente la evidencia que hay de la lactancia materna con respecto a que el bebé que toma lactancia materna
puede tener unas modificaciones epigenéticas, es decir, todos estos cambios químicos en el proceso de las proteínas que van a proteger de algunas enfermedades al bebé en su vida adulta, inclusive en la infancia, y por eso es que cobra una importancia fundamental la lactancia en los bebés, porque no solamente todo lo que ya conocemos de los beneficios en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo que sería, que es el desarrollo cognitivo y mental del bebé, porque también ya conocemos todos los beneficios de algunos de los ácidos grasos de la leche materna, la interacción afectiva con la mamá, sino que también esto modifica la expresión de genes en el bebé. Entonces, esos mecanismos epigenéticos, porque ustedes lo van a encontrar en los diferentes artículos, va a hacer mención a 3 alteraciones principales. A la metilación del DNA, y entonces es simplemente que se agregan grupos metilos en una región que se llama CPG, que son regiones, están cerca de las regiones promotoras del gen y son las que permiten que el gen se exprese o no se exprese. Modificaciones de acetilación, y estamos hablando de cambios en las histonas que van a hacer que se empaquete más el DNA, es decir, no se va a expresar, o que esté más suelto y entonces ese gen se va a expresar. Y también la formación de esos microRNAs que van a ser segundos mensajeros y que van a estar en diferentes procesos a nivel de la célula. Entonces aquí quiero mostrarles la estructura de un gen para recordar que en general los genes tienen unas regiones codificantes que se llaman exones, unas no codificantes que se llaman intrones. El ADN o los genes, digamos que no están separados, es una cadena continua de DNA, pero esta cadena tiene una región inicial del gen, que se llama la región promotora, donde están precisamente esas islas CPG que son susceptibles de la metilación. Pero también hay, digamos, cerca de la región promotora, hay algunas regiones intensificadoras del gen que van a ser esos factores de transcripción o que van a codificar factores de transcripción que van a permitir que se exprese este gen en una mayor cantidad o menor cantidad, que eso se va a ver manifestado porque tengo más o menos proteína para pues, la característica que necesite. Y tenemos aquí también pues, las histonas que también van a modificar que se exprese o no se exprese el gen si las histonas están acetiladas o no están acetiladas. Todas estas modificaciones epigenéticas se pueden dar a lo largo de toda la vida. Realmente hay muchos agentes externos, carcinógenos, ejercicio, estrés, la dieta, el consumo de algunas sustancias tóxicas como el tabaco, infecciones, inflamación, que van a modificar en el ADN la expresión de diferentes genes que esta expresión o esta metilación básicamente va a ser que se active o que se inactive el gen y que en pacientes o en los adultos especialmente muchas de esas enfermedades multifactoriales, hipertensión, diabetes, cáncer, todas estas modificaciones ambientales, epigenéticas, son las que modifican esa expresión de los genes y por eso en la población tenemos algunas familias donde uno ve que en general tienen ciertos hábitos y todos sufren ciertas enfermedades, diferente en otras familias donde tienen hábitos más saludables de ejercicio, alimentación y demás, donde tienen menos expresión de ciertas enfermedades. Entonces, esas diferentes modificaciones epigenéticas me van a activar o inactivar genes que me modifican el fenotipo. Entonces, en conclusión, pues es esto. Entonces, vamos a ver qué se sabe con respecto a estos efectos epigenéticos de la leche materna. Entonces, aquí tenemos un artículo que es una revisión sistemática de la literatura, donde ellos evaluaron, hicieron una búsqueda con respecto a leche materna y alteraciones o modificaciones epigenéticas o epigenética y leche materna. E inicialmente en la búsqueda encontraron 5.348 artículos que podían estar asociados. Sin embargo, de estos 1.900 fueron removidos porque estaban duplicados,
o porque eran publicaciones que no eran artículos, sino eran informes o eran algunos reportes o pequeños abstracts solamente. De los 3.388 artículos que quedaron, 3.340 se fueron removidos porque no eran relevantes. Al final quedaron 48 artículos completos que se fueron, digamos, filtrando, y al final pues, realmente quedaron solo 7 artículos que se incluyeron en esta revisión sistemática porque eran comparables. De estos 7, 5 eran artículos realizados en humanos y 2 fueron en animales. Entonces, en estos artículos, ¿qué encontramos? En este otro artículo, que también habla sobre la influencia y la duración de la lactancia sobre el epigenoma y el metabolismo, los dos artículos concluyeron o encontraron que en general hay una evidencia de que los pacientes que son alimentados alimentados con leche materna, que tienen lactancia, que tienen una lactancia prolongada, tienen una menor metilación del gen de la leptina. Entonces, este gen de la leptina es un gen muy importante, es un gen que regula la saciedad. Entonces, cuando el gen no hay leptina, pues no hay un control hipotalámico de la saciedad, entonces aumenta la ingesta o no hay saciedad, el paciente come y come y come, no siente saciedad, eso lo lleva a que pues coma mucho más y que aumente su tejido adiposo, que finalmente lo va a llevar a obesidad. Cuando la leptina tiene una buena expresión, la leptina regula la saciedad y entonces hace un control negativo donde la ingesta se disminuye y entonces el paciente pues disminuye obesidad. De hecho, hay enfermedades por déficit congénito de leptina con una obesidad mórbida por esto mismo. Entonces, ¿qué se encontró? Que los pacientes que reciben leche materna tienen menor metilación de la leptina, este es un anorexígeno, tienen mayor saciedad y finalmente es un factor protector de la obesidad. Es importante porque no solamente es que en la vida postnatal la leptina tenga un efecto sobre el bebé, sino que también participa en el periodo fetal, en un importante desarrollo crítico cerebral para establecer esas vías de regulación del apetito y del gasto de energía. También se encontró que había menor metilación de este gen CDK, de estos dos genes, CDK2NA, que esto fue pues en los artículos realizados en humanos, y SLC2A, que fue de los artículos hechos en ratones. ¿Qué hace este gen CDK2NA? Es un gen supresor de tumores. Entonces, en el ciclo celular, nosotros tenemos genes que son supresores de tumores. Ellos regulan la expresión de la célula y lo que básicamente hacen es que vigilan que la célula que se está formando pues tenga todos los recursos, que no haya daños en el DNA, y si hay daños en el DNA, pues limita la progresión de esa célula, repara el daño, si no lo puede reparar, la célula va a apoptosis. Cuando hay mutaciones en los genes supresores de tumores o cuando el gen no está, ¿cierto? El gen entonces no regula esa expresión o no regula el ciclo celular y entonces se pueden formar células con daños importantes en el DNA que posteriormente pueden ser el inicio de un tumor. Y el gen SLC2A es un transportador de glucosa, entonces los pacientes pues, que tienen lactancia materna, al tener menor metilación de este gen, pues el gen se expresa, cuando hay mayor metilación el gen no se expresa y también pues ayuda en el metabolismo de la glucosa. Cambios epigenéticos de acuerdo con la evidencia epidemiológica, entonces la conclusión es que amamantar protege a la descendencia contra diabetes y cáncer, pues porque va a haber mayor expresión de estos dos genes, digamos que es la conclusión. También se encontró que había mayor metilación del gen NYP en las ratas, que es el neuropéptido Y, que es orexigénico, perdón. Es decir,
hace el efecto contrario de la leptina. Cuando hay mayor metilación, se expresa más el gen, cuando hay menor metilación se expresa menos. Entonces, mayor metilación, esto es en el gen, entonces a mayor metilación no hay. La evidencia epidemiológica amamantar protege contra la obesidad porque también pues este gen, que es un gen que promueve o que disminuye la saciedad, promueve la ingesta. Al estar más metilado, pues el gen se regula y entonces protege contra la obesidad. Estos dos artículos en general pues tienen unas conclusiones y unas limitaciones. Digamos que aunque nos está mostrando que efectivamente la lactancia materna modifica estos genes por esas metilaciones o estas variaciones epigenéticas, sin embargo, pues se necesitan un poco más de estudios. Vimos que eran más de 5.900 estudios, pero al final que se podían comparar, que tuvieran edades similares, que se pudiera hacer una evaluación sistemática, solamente fueron 7. Esa revisión sistemática sugiere que la lactancia influye en la metilación del DNA, que para siguientes estudios es importante tener en cuenta los factores maternos, y que tal vez es una constante que se ve en todos los artículos que vamos a ver, es que solamente se tomó en cuenta la composición de la leche materna y se hizo diferentes estudios para evaluar la metilación, qué regiones se metilan, qué genes, pero no se tuvo en cuenta la edad de la mamá, la índice de masa corporal, la alimentación de la mamá y muchos otros factores que pueden influenciar y que pueden ser un factor de confusión que habría que tener en cuenta para tener, digamos, que unas conclusiones bastante definitivas acerca de este tipo de estudios. Factores no solamente del índice de masa corporal, el número de partos, si la mamá consume o no cigarrillo, el tipo de parto, el peso al nacimiento, que son factores muy importantes. Acá tenemos otro artículo donde nos está hablando de células dos factores, la adiponectina y la leptina y la insulina en composición de los primeros años de vida. Entonces, los niveles de leptina de la leche humana a los 4 meses, y entonces aquí lo que hace referencia es esa leche que es temprana o la leche madura, y si los niños qué tanto tiempo duraron con lactancia o no. Entonces se pudo ver que la leptina de la leche humana a los 4 meses de lactancia se asoció inversamente con el peso para la talla e el índice de masa corporal a los 4 meses y a los 12 meses, porque fue un estudio que se hizo es longitudinal. Se pudo evaluar los pacientes, es decir, que los pacientes que reciben una lactancia más temprana, pues tienen unos niveles, a mayor nivel de leptina, menor índice de masa corporal, y a menor nivel de leptina, pues mayor índice de masa corporal, además comparado con los pacientes que no recibieron leche materna, sino que recibieron una leche de fórmula. Es decir, que efectivamente sí, con respecto a nuestro estudio anterior, nos está diciendo que definitivamente la lactancia hace unas modificaciones epigenéticas que van a impactar y que en un futuro, pues, otros estudios que hablan de esa programación materna de epigenética en los niños. Entonces fue un estudio interesante porque aquí lo que se quiso evaluar es si la lactancia puede proteger al bebé contra, o esa metilación de algunos genes puede modular, digamos, el comportamiento del bebé. Entonces se evidenció que la metilación de la región promotora del receptor de glucocorticoides disminuía la reactividad al cortisol. Aumentó el aumento de la metilación del promotor en bebés que no recibieron leche materna también. Hizo que los bebés tuvieran un comportamiento y una mayor respuesta
al estrés. Entonces, modifica la expresión del eje hipotálamo Doctora, hipófisis. En quiero, este estudio utilizaron dos grupos, uno que tuvo baja con un grupo y madres en cada, pero quiero pues, varias medidas en la saliva del bebé para pues se hacía con la mamá cara, población, ni interacción. Sí, señora. qué pena, doctora, es que creo que hay un ¿Me poco están de escuchando? interferencia, sí, hay un poco de interferencia con su internet, pero pues ya la volvimos a escuchar. Bueno, entonces aquí voy a resumir ese artículo. Quería evaluar si la lactancia materna podría disminuir algunas de las respuestas al estrés, como es la producción de cortisol ante eventos de ansiedad o de estrés. En los bebés midieron un cortisol basal y posterior a la prueba un cortisol en saliva. Compararon los bebés que recibieron leche materna y los bebés que no recibieron leche materna. Entonces encontraron que el bebé que recibía leche materna tenía una menor producción de cortisol, entonces menor, digamos que respuesta de hiperrespuesta de ansiedad y angustia a ese evento de estrés, que era que jugaba con la mamá luego se quedaba un tiempo así inmóvil y el bebé se medía como los niveles de cortisol para saber si ese evento era estresante para el bebé o no. Entonces se asoció la lactancia con disminución en la metilación del DNA en la región promotora del receptor de glucocorticoides y disminución de la respuesta del cortisol en los bebés de 5 meses. Se vio que en los bebés que no recibían leche materna tenían un aumento en los niveles de cortisol como respuesta, pues digamos que a esta prueba. Hay muchos otros artículos. Estos artículos eh, habla no solamente entonces de los beneficios de la leche materna para las modificaciones epigenéticas en el bebé, sino también alguna implicación en el riesgo para cáncer de seno en la mamá. Entonces, aquí en el artículo nos hablan, como en otros artículos, de unas vesículas que se producen en la célula, que son los exosomas, que para la leche materna y que pueden estar en diferentes fluidos como la saliva, el lavado broncoalveolar, el semen, la orina. Y en la leche materna se llama el lactosoma. Estas vesículas tienen una función de hacer una comunicación intercelular, influyen en muchas funciones de inmunidad, capacidad de presentar antígenos, son importantes también en la biología tumoral. En estas vesículas se determinó microRNAs, que como ya les expliqué, también pueden hacer modificaciones entre las células. Entonces, en este artículo encontramos, como vemos en la figura, esas pequeñas aquí cadenas son los microRNAs que efectivamente van en los exosomas y que van a hacer interacción de célula a célula. Entonces, la función de los exosomas regula el sistema inmune y está influenciado también por los hábitos de la mamá y el momento de la recolección de la leche. La leche temprana tiene más exosomas que la leche madura. También se encontró que tenían células presentadoras de antígenos y que habían algunas que estaban en mayor proporción que otras. El embarazo, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer de mama a corto plazo, 5 años, y a largo plazo en mujeres mayores de 35 años. Compararon, por ejemplo, la cantidad o el contenido de los exosomas de la leche bovina y la influencia sobre los monocitos y los macrófagos y sobre todo la respuesta inmune, que había una mayor, digamos que reactividad de los exosomas de la leche bovina, que además pasan o se absorben a nivel del intestino y son resistentes a la degradación, pueden modificar el sistema inmune, llevando al bebé a que tenga una mayor hiperactividad de este sistema inmune y puede inducir pues algunos tipos de alergia. Cuando la leche materna se desteta tempranamente, se producen algunos factores de crecimiento celular
que pueden llevar, digamos que a futuro, que haya alguna transformación a nivel de la glándula mamaria. También hay algunas proteínas que protegen, digamos que para cáncer, porque inducen las células apoptosis. Bueno, aquí simplemente quiero mostrar algunos otros artículos donde efectivamente pues seguimos conociendo qué hacen los exosomas. También sabemos que en la leche materna hay muchas células madre, diferentes tipos de células madre, que también hay factores de crecimiento que estimulan el desarrollo de diferentes tipos de células madre, que hay también otras, digamos que expresión de genes diferenciales dependiendo de las características de la madre y del bebé. Entonces, en conclusión, pues hay pruebas realmente que apoyan la noción de que la leche materna influye en la metilación del DNA. Se ha demostrado que la suplementación en las primeras etapas de vida de los ácidos grasos omega 3 influyen en la metilación del DNA, y ese es un capítulo bastante grande que no lo toqué pues porque ya ha sido ampliamente demostrado los beneficios en el desarrollo cerebral del bebé y en muchos otros procesos del metabolismo de los ácidos grasos. También se ha planteado que la leche materna adicionalmente va a modificar el microbioma y que esto pues tiene efectos benéficos para el bebé, que también pues hace unas modificaciones en la epigenética. Contiene ARNAs que son no codificantes y pequeños microRNAs que van a ser muy importantes en la metilación del DNA, pero que también van a ser pueden ser genes supresores de tumores, protoncogenes, segundos mensajeros. Están implicados en la regulación de la expresión génica a nivel después de la transcripción, y esto pues son esos efectos epigenéticos de la leche materna que van a regular la expresión de los genes y que finalmente se va a manifestar en el bebé en algunos beneficios o factores protectores en la vida adulta contra ciertas enfermedades. Hablamos de obesidad, hablamos un poco de la respuesta al estrés, mencionamos algunos transportadores de la glucosa, no hablé, pero también hay muchos artículos con relación a las madres diabéticas que tienen algunos microRNAs que modifican la respuesta inmune y de alguna forma protegen al bebé o protegen al bebé de desarrollar diabetes tipo 1, que es una diabetes más inmune. Y pues bueno, ahí creo que bastante evidencia, todavía falta muchos más, digamos que estudios que incluyan también los factores maternos, el peso, la paridad y demás, que nos permitan en un futuro pues tener unas conclusiones mucho más sólidas. Sin embargo, creo que a todas luces definitivamente la leche materna, además de todos sus beneficios, como ya dije, desde el punto de vista afectivo y nutricional, pues tiene muchísimos más beneficios en el bebé que van a verse no solamente en la infancia, sino durante toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por su excelente charla. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche, por acompañarnos en este webinar. Y soy Doris Toro, pediatra. Para nuestro siguiente tema es importante recordar el comportamiento de la lactancia materna a través del tiempo, y vemos como siendo un acto tan natural en animales y humanos, ha tenido sucesivos cambios y críticas alrededor del contexto socio-histórico, cultural, como se veía desde antes en el siglo XVI y de ahí en adelante, donde según la medicina hipocrática galénica de esa época, sugería iniciar la lactancia materna pasados 2 o 3 días del nacimiento y al otro día o al otro día del nacimiento y por temprano a las 6 horas. Y vemos cómo actualmente es durante la primera hora de vida. En cuanto al calostro, consideraban que era leche añeja, mala, poco saludable para el recién nacido, por lo que se evitaba darla, y esta la asociaban con la ictericia por el color amarillento del mismo. Tan diferente concepto actual que usamos en este momento, que es lo mejor
para el bebé tan pronto nace. A diferencia de los animales, la lactancia en el ser humano es una construcción social y por tanto depende del aprendizaje, creencias, que esto sí que ha tenido que ver en la lactancia materna, las creencias. También depende de los valores, normas y condicionantes socioculturales que evolucionan e involucionan al compás de los tiempos y de los individuos que los viven y lo configuran. Ha sido difícil la presión que tienen las madres en decidir si van a lactar o simplemente no quieren hacerlo, porque se sienten censuradas, sobre todo en instituciones hospitalarias, donde a veces en forma despectiva se les dice, esa mamá no quiere lactar, ya sea por cuestiones laborales, por una mala experiencia previa o simplemente porque no quiere depender en el desarrollo de la vida cotidiana de las rutinas del seno. Esta decisión de no amamantar suele chocar con las recomendaciones del cuerpo médico que la atiende y que se adhieren o nos adherimos a fomentar la lactancia materna por encima de todo, como debe ser. Pero las madres entran en tensión por tener que lactar. Es así como todas las sociedades han contemplado la lactancia materna un hecho natural y necesario para la vida de los recién nacidos. Las prácticas sobre las mismas han sido muy diferentes según contextos socioculturales y temporales, siendo también variable el significado e interpretación que el individuo o la persona da a dichas prácticas en un momento y circunstancias específicas, o lo que es lo mismo, según las representaciones sociales existen en cada grupo, momento y lugar. Termino invitándolos a seguir promocionando, apoyando y promoviendo la lactancia materna. A continuación, nuestro segundo conferencista es el doctor Santiago Galvis, quien nos va a hablar de la lactancia humana, tensiones entre la naturaleza y la cultura. El doctor Santiago Galvis es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor asociado de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad El Bosque. Actualmente es profesor del programa de medicina y de la maestría y el doctorado en salud pública en la misma universidad. Bienvenido, doctor Santiago. Gracias, doctora Doris. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Entonces, digamos que pues agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a los organizadores, a la doctora Gira por esta invitación. Debo decir que cuando inicialmente me invitaron para esta charla pensé mucho si yo era el más indicado para hablar sobre este tema. Luego pensé que pues como fenómeno, como práctica, la lactancia materna es una buena excusa para reflexionar acerca de algunos de los temas que pues, resultan de mi interés, algunos de los problemas además que habitualmente tratamos y discutimos y que resultan pertinentes para la salud pública, para el campo de las ciencias sociales. Y en ese sentido, pues creí que valía la pena compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre este tema. Y por lo tanto lo que voy a hacer es simplemente pues compartir con ustedes esas ideas, esas reflexiones, buscando, por supuesto, nutrir esta discusión o contribuir en esta discusión que hoy nos convoca. Entonces, pues he titulado mi presentación La lactancia humana, tensiones entre la naturaleza y la cultura. Digamos que para empezar, señalar que es habitual que los análisis que hacemos de las actividades humanas en general,
no solo de la lactancia materna, por supuesto, y de esas actividades en relación con los contextos, con los elementos que configuran los entornos, pues es tradicional que esos análisis, o es habitual más bien, que esos análisis caigan en distinguir de manera radical la naturaleza de la cultura. Cuando digo que es habitual distinguir de manera radical la naturaleza de la cultura, estoy señalando que es, digamos, caemos fácilmente en la idea de que naturaleza y cultura componen dos ámbitos, dos esferas distintas de la realidad, y no solo distintas, sino dos esferas que pueden llegar a oponerse de manera radical. Y esa oposición en algún sentido genera una tensión. Es decir, que a veces vemos, es como si las dos esferas constantemente estuvieran en una pugna, en una lucha constante por ver cuál se impone sobre determinada actividad que queremos analizar. Y quisiera señalar unos elementos que nos permiten ver cómo esa tensión se hace manifiesta. Si ustedes piensan en el concepto de naturaleza, generalmente la asociamos con algunos de estos conceptos que señalo a continuación. La pensamos como algo estable, como algo generalmente armónico, como algo que tiene un diseño quizá perfecto. Lo asociamos al nivel o al plano orgánico. Lo entendemos como algo que tiene una esencia interior que se expresa, por supuesto, como algo natural, como un espacio que no es humano, que es ajeno a lo humano y que permanece aislado de lo humano. Por un lado, esas serían como algunas de las características que nos sirven para pensar la naturaleza. Y por el otro lado, pues la cultura lo pensamos como elementos externos, como elementos eminentemente humanos, artificiales, imperfectos en algunos casos, inestables. Después podría, si hay tiempo, puntualizar a qué me refiero con ello. Pero lo que me interesa señalar es que esa distinción radical de la que hablaba inicialmente, pues de alguna manera configura estas dos esferas de la realidad como si fueran esferas distintas que están en constante oposición, y esa oposición finalmente termina mediando la manera en que leemos, en que interpretamos esos fenómenos pues de la realidad, y particularmente el que nos interesa hoy, fenómenos asociados con la vida y con la salud. Es decir, nuestras lecturas más habituales de la vida y la salud están mediadas por esa distinción radical entre naturaleza y cultura como dos esferas que no solo son distintas, sino que además se oponen una a la otra. Y un ejemplo claro de ello sería, por ejemplo, cuando asociamos lo natural con la salud y por lo tanto lo artificial con la enfermedad. A veces es común escuchar que algo es saludable porque es natural, por ejemplo. Entonces, esa sería una manera de visualizar cómo esta distinción radical entre naturaleza y cultura muchas veces media nuestra comprensión de la vida y de la salud. Bien. Entonces, ya enfocándonos de manera concreta en la lactancia humana, uno podría decir que aquellos abordajes que privilegian, por decirlo de alguna manera, ese abordaje desde la naturaleza, pues elaboran unas explicaciones que yo pues voy a sintetizar, seguramente hay más, pero más o menos cuando uno lee la lactancia materna desde un abordaje que solo privilegia esta perspectiva naturalista, pues encuentra cuestiones como la siguiente. Primero, pues evidentemente se da cuenta que por lo menos en los mamíferos la lactancia ha sido una innovación pues evolutiva que ha sido paulatinamente y por mucho tiempo ajustada y perfeccionada pues por más de 200 millones de años. Es decir, la evolución por alguna razón permitió que la lactancia permaneciera como un mecanismo para alimentar a las crías.
y este mecanismo pues se ha perfeccionado y ajustado por más de 200 millones de años. Por otro lado, pues ya lo ha señalado la doctora Sandra Ospina de manera pues mucho más profusa que yo, la lactancia materna es tenida o es considerada una fuente privilegiada de nutrientes vitales, azúcares, grasas, carbohidratos, proteínas en menos medida, y está pues demostrado que ha sido fundamental en la sobrevivencia de las crías tras el parto, cuando los partos no eran tan medicalizados y cuando no existían alternativas a la leche materna, pues esta era fundamental para la sobrevivencia de las crías. Muchas veces si la madre no tenía la posibilidad de lactar, pues las crías terminaban muriendo porque no podían consumir otro tipo de alimentos. También, digamos, está suficientemente estudiado que la leche humana, particularmente a diferencia de los de otros mamíferos, es especialmente rica, por ejemplo, en oligosacáridos. Estos alimentos, o más bien estas sustancias, además de alimentar a la cría, alimentan distintos tipos o distintas formas de colonias bacterianas, intestinales, pues que se encuentran en el intestino de las crías, y estas colonias bacterianas a su vez, al consumir estos oligosacáridos, producen sustancias que resultan necesarias para, pues, entre otras, modular procesos neuroquímicos, proteger a las crías de ciertos virus y bacterias patógenas. Además, pues está muy asociada al desarrollo o al proceso de encefalización y al desarrollo del encéfalo. Finalmente, está claro que amamantar pues contribuye a crear todo un mundo de interacciones microbianas que finalmente son fundamentales en seres como los seres humanos, que pues somos holobiontes, somos grandes estructuras de microorganismos que habitan y son fundamentales para hacer posible la vida. Y finalmente, pues, digamos, en términos evolutivos también está claro que, o cuando nos comparamos con otras especies pues, de mamíferos y particularmente por ejemplo, monos y otros primates, pues el acto de amamantar resulta bastante complicado en los humanos, ya que la madre, a diferencia de otras especies, debe sujetar a la cría contra el pecho. Si ustedes han visto por ejemplo, chimpancés o las crías muy rápidamente pueden adherirse al pecho de la madre. Y pues esto supone un riesgo para las madres en contextos de escasez o cuando hay presencia de depredadores. Sí, además de que tiene un costo energético muy grande para la madre. Eso en parte puede explicar cómo los seres humanos logramos sobrevivir y evolucionar como organismos cooperativos que requeríamos la ayuda de los demás para pues, sobrevivir como especie. Entonces, visto desde un abordaje de naturaleza, la lactancia humana, o privilegiando un abordaje de naturaleza, la lactancia humana desde luego tiene todos estos elementos que pues nos llaman desde luego a defenderla y a tenerla como una práctica que debe ser cuidada y preservada. Ahora bien, cuando uno hace la misma lectura desde un abordaje de cultura o desde un abordaje más culturalista, si se quiere, pues va a encontrar otras explicaciones y otras maneras de entender el fenómeno. Entonces, en primer lugar, pues ya lo decía la doctora hace un momento, la alimentación es una práctica cultural, es un fenómeno que está constituido en redes, sobre densas redes de significado. Nosotros no comemos simplemente porque el alimento sea algo que nos brinda energía, sino porque tras el alimento hay una construcción colectiva de sentido y pues tiene todos los que hemos estado en almuerzos familiares los domingos, pues sabemos que la alimentación no es simplemente un ejercicio de llenarnos de energía. Muchas veces también, visto desde este abordaje culturalista, nos damos cuenta cómo las madres son también sujetos de expectativas, de angustias, de miedos y de necesidades. Y dentro de ese contexto, pues la lactancia puede ser interpretada
como un sacrificio para ellas, en la medida que ellas también tienen unas expectativas relacionadas con el cuidado de su propio cuerpo, con el desarrollo de sus actividades cotidianas, con sus horizontes personales y profesionales, que muy bien lo explicaba hace un segundo la doctora, que me presentó, perdón, y la lactancia pues también debe entenderse vista desde este abordaje de cultura como una actividad que tiene riesgos y costos. Sí, uno podría decir que pues a diferencia de, digamos, de las leches de fórmula, la leche materna puede contener contaminantes ambientales que la madre adquiere a través pues, de sus contextos y de sus entornos, dependiendo pues, de sus circunstancias particulares. También habrá ocasiones en que al no poder amamantar por la razón que sea, porque no tiene leche disponible o por las circunstancias, esas angustias que genera en la madre puedan resultar perjudiciales para la cría en esos primeros años que son tan fundamentales. También puede suponer para ella el abandono del trabajo, limitar sus ingresos y eso pues puede afectar finalmente a la cría y el contexto en el que la cría crece. Y en ocasiones, cuando los sistemas médicos suelen culpar o suelen avergonzar a las madres por, no digo todos por supuesto, sino en determinados contextos, por esa incapacidad de lactar, pues esto a su vez puede terminar afectando la relación madre e hijo y pues por supuesto la salud de la cría, la salud del hijo y pues por supuesto de la madre. Y finalmente, desde un abordaje, digamos, culturalista, uno podría darse cuenta que los estudios clínicos y el conocimiento que se construye alrededor de la lactancia, tanto desde quienes la defienden como desde quienes pues, promueven otro tipo de alternativas, pues son producto de prácticas socialmente situadas. Estos estudios son finalmente, son resultados que no son necesariamente neutrales, sino que pueden reflejar intereses, posiciones y sesgos diversos, por señalar. Y no me voy a centrar mucho en eso y si algo más adelante lo abordo. Bien, entonces, simplemente para señalar cómo, volviendo a nuestra pregunta inicial, cómo un abordaje de cultura o un abordaje de cultura y naturaleza vistas como dos oposiciones, como dos esferas que están en tensión, pues puede mediar nuestra comprensión de salud, ¿sí? Y de la vida. Y en ese sentido, yo sí llamo a un desplazamiento, a que es necesario que nuestras lecturas abandonen esa distinción radical y que más bien se centren en los siguientes elementos. Primero, asumir que cultura y naturaleza, antes que esferas contradictorias, son procesos codependientes que se retroalimentan. ¿Sí? Sus elementos se ordenan constantemente y se coordinan constantemente y se constituyen mutuamente. No es posible hacer un análisis distinguiendo de manera radical elementos culturales y elementos naturales. Segundo, los seres humanos, digamos, a lo largo de nuestra evolución nos hemos construido a nosotros mismos, hemos construido nuestro entorno y hemos sido construidos por nuestro entorno, sido constituidos por él. En tal sentido, distinguir entre cultura y naturaleza, pues no tiene sentido porque finalmente nosotros y nuestra naturaleza es el producto también de nuestra cultura. En tal sentido, un abordaje de la lactancia materna, en tanto fenómeno biocultural, no debería privilegiar ninguno de los dos abordajes, sino debería enfocarse en entender cómo esos dos abordajes, esos dos elementos interactúan en procesos de codependencia, ¿sí? Un buen análisis del fenómeno o de la práctica de lactancia materna debería incluir siempre digamos, una comprensión o un enfoque que privilegie las interacciones. Y finalmente, digamos, para responder a esta pregunta inicial, creo que una aproximación que quiera comprender mejor la salud y la vida debería alejarse de análisis esencialistas y estáticos y proponer visiones centradas más, como decía hace un momento, en relaciones, interacciones, transformaciones y contextos. Propondría 3 reflexiones finales para culminar, dado que pues, ya estamos algo cortos de tiempo. Primero, creo que
personalmente creo que es fundamental promover la lactancia materna y sus beneficios, pero creo que debe hacerse comprendiéndola como una práctica biocultural situada, es decir, una práctica que tiene matices, movimientos, que no es la misma práctica en todos los contextos, sino que por el contrario es el resultado de esa constante interacción entre naturaleza y cultura. Segundo, entender que los seres humanos actuamos en consecuencia con estructuras de sentido que son diversas. Es decir, los humanos, en tanto somos diversos, actuamos de manera diversa y respondemos de manera diversa a las situaciones que se nos presentan. Por tanto, invitaría a insistir en que no hay prácticas adecuadas o inadecuadas sin contexto, ¿sí? No hay prácticas adecuadas per se o inadecuadas per se, sobre todo cuando pensamos en términos de salud, sino que sobre todo hay prácticas, o más bien, que lo adecuado y lo inadecuado debe ser contextualizado. Y finalmente haría este símil como para tratar de ilustrar cuál es la idea que quiero señalar con esta intervención, con estas, digamos que las alternativas a la lactancia podríamos asimilarlas o se parecerían un poco a los muebles que usamos para descansar. Las alternativas me refiero, por ejemplo, a las fórmulas y a estas cosas. En principio, uno podría aceptar que nuestro cuerpo no evolucionó para reposar todo el día en un sofá cómodo, ¿sí? De hecho, evolucionamos para un ambiente completamente diferente. Nuestro cuerpo está diseñado para ambientes completamente diferentes. Sin embargo, estoy casi seguro que hoy no concebimos nuestra vida sin muchos de estos elementos, que son elementos que además pueden llegar a enfermarnos, como los computadores, las pantallas de los computadores. Por tanto, creo que debemos aprender a vivir mejor con estos elementos, a sacarles provecho, el provecho que sea posible, para seguir construyéndonos como especie. Finalmente, quisiera recomendar algunos textos que me sirvieron para pensar la charla de hoy. Son textos que, pues, digamos, defienden algunas de estas posiciones, las amplían e ilustran un poco el sentido de lo que he querido compartirles el día de hoy. Para no alargarme más, pues agradezco su amable atención y si más adelante hay espacio para alguna conversación, alguna pregunta, estaré pues atento a ello. Les agradezco mucho y buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Santiago Galvis. Creo que ver mucho de las problemáticas desde diferentes ciencias, desde la antropología, algo que nos aporta de una manera científica la genética, hacerlas, unirlas, estar de la mano de la academia, creo que son paradigmas que tenemos que ir resolviendo, que nos ajustamos como seres humanos y que hace muy interesante su reflexión y agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo para acompañarnos. Bueno, como comité de lactancia materna de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en el lema que ha manejado la UABA en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, todos protegemos la lactancia desde la academia, tenemos en este momento un tema muy importante y es cómo la sostenibilidad del planeta tiene que ver mucho con la lactancia materna, la literatura así nos lo ha venido diciendo, y es muy importante cómo también la contaminación química alcanza todos los ecosistemas del planeta e incluido a la leche materna. Es muy importante ver cómo la leche materna se ha utilizado como un marcador biológico de esa contaminación ambiental y que sigue siendo un empaque 100% ecológico y que utilizado desde la primera hora de vida de un bebé hasta los 2 años o más, la lactancia protegerá contra enfermedad y contra la muerte. Entonces, promover la lactancia materna como la opción más saludable, ya que sus beneficios superan claramente cualquier riesgo para la salud asociado a los contaminantes químicos que pueden estar presentes en la leche materna, nos hace tener una hermosa reflexión en la que probablemente la leche materna
es el mejor alimento, porque de alguna manera también nos va a defender a nuestras bebés, a nuestros niños, sobre el efecto que tengan estos contaminantes. Cuando nosotros hablamos de un planeta sano, traigo acá algunas palabras de Kofi Annan, Premio Nobel de Paz y también exsecretario general de las Naciones Unidas, donde nos dice: seamos buenos anfitriones de la tierra que heredamos. Todos somos, tenemos que compartir los ecosistemas frágiles de la tierra y los recursos preciosos, y cada uno de nosotros tiene un papel para desempeñar para preservarlos. Y si vamos a seguir viviendo juntos en esta tierra, todos debemos ser responsables de ella. Se nos generan muchos interrogantes respecto a el impacto que tienen estos contaminantes en la leche materna, y ser así, ¿son evitables? ¿Son seguros todos los productos que aplicamos en nuestros niños, sobre todo en los bebés? ¿Qué pasa con los productos plásticos? ¿Qué implica que diga libre de BPA? ¿Es definitivamente seguro para mí como mamá lactante o mamá gestante, o para mis hijos? ¿Qué es la gestión de riesgo toxicológico desde la pediatría? ¿Y qué es la carga tóxica acumulada y qué implicaciones tiene en pediatría? Pues para podernos responder todos estos interrogantes, hemos invitado a la doctora María Cristina para que nos hable del amor, la lactancia humana, el BPA y de otros demonios, como ella muy gentilmente nos ha compartido. La doctora María Cristina Barbosa es toxicóloga clínica de la Universidad del Rosario, vocal de la Asociación Colombiana de Toxicología Clínica, miembro de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, docente de simulación clínica en la Universidad del Bosque, toxicóloga en la clínica Los Nogales y docente de cursos online Webbing Talks, aprendiendo toxicología de la Universidad del Bosque, docente del curso online Cannabis Medicinal de la Universidad del Rosario y muy activa en redes sociales. Podrían seguirla en toxicología barra al piso Cristina Barbosa. Entonces, doctora Cristina, esperamos poder resolver todas estas inquietudes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por tan gentil invitación. Quisiera que me confirmaran si me escuchan y si están viendo mi presentación. Perfecto. Listo. Yo voy a quitar mi cámara para no afectar tanto el ancho de banda y para que no tengamos problemas de sonido. Listo. Bueno, pues sí, efectivamente esta charla decidimos titularla de El amor, BPA y otros demonios, porque finalmente algo que veo en mi práctica clínica es que generalmente muchos de los médicos y de los pediatras pues se preocupan mucho por el bisfenol y que esté contenido en los plásticos, sobre todo en el tetero. Sin embargo, pues yo voy a traer un abrebocas de lo que es la toxicología para nosotros en la clínica y en el diario vivir, pues con respecto a todas las exposiciones que tenemos actualmente. Y esta frase me gusta, realmente yo la escuché en mi residencia, no sé quién la dijo, pero me gusta bastante, y es que el paciente se enferma de lo que el médico sabe o de lo que el médico conoce. ¿Y cuál es el problema con la toxicología? Ya sea que hablemos de toxinas que son en plantas, animales o de sustancias tóxicas que podemos definirlas como cualquier xenobiótico que ingresa a nuestro cuerpo, y el problema es que hasta el momento no conocemos totalmente todas las implicaciones que pueden tener esas exposiciones, ya sean biológicas o químicas en nuestro cuerpo. Y ya se van a dar cuenta que tenemos tantas exposiciones que desafortunadamente a veces en la práctica clínica, para que uno establezca causalidad o de un tratamiento específico o uno le aporte algo al paciente, pues a veces es bastante complicado. Y por eso pues retomo esta frase de Paracelso, que es: todas las sustancias son veneno, no existe ninguna que no lo sea, y eso nos debe quedar absolutamente claro. Todo puede ser potencialmente tóxico, la única diferencia entre un veneno y un medicamento o un remedio pues es la dosis. Y ahí viene el problema de lo que vamos a hablar, que desconocemos realmente de muchas sustancias cuál es la dosis que puede ser potencialmente tóxica para los seres humanos. Entonces, pues yo traje sobre todo esas imágenes para que reflexionemos un poco, porque finalmente nosotros como seres humanos estamos expuestos a tantas industrias en este momento, y yo siempre se lo digo a mis pacientes: el ser humano y en general, y no quiero demeritar el papel del hombre en esto, pero sobre todo somos las mujeres las que estamos tan expuestas a las industrias, ¿no? A la industria de la belleza, a la industria de la dieta,
a las industrias alimentarias y todo esto, nosotras somos un poco a veces mucho más propensas a ser consumidoras compulsivas algunas veces de estas industrias. Sin embargo, hay otras industrias que, quiera uno o no, comprarlas o no, porque no nos las están vendiendo, pues tenemos la exposición. Entonces, tenemos la industria textil, tenemos la industria de la producción de químicos, tenemos, pues, igual que consumir alimentos de alguna forma, pero estamos en un mundo donde cada vez estamos más expuestos a diferentes sustancias químicas y sustancias tóxicas, así uno intente evitar la exposición. Y el problema es que es muy difícil que nosotros logremos evitar una exposición al 100%, ¿sí? Y para la mujer en embarazo es aún más difícil porque también la mujer en embarazo se vuelve también el objetivo de alguna industria o de algún comercio donde desafortunadamente nosotros, queramos o no, estamos poniendo nuestra salud en productos y en alimentos que nos los están vendiendo como saludables. Entonces, ¿qué pasa sobre todo, pues, con la parte de nuestros bebés, de nuestros neonatos o de pronto con el consumo que puede realizar la mujer en embarazo? Y es que siempre nos quieren vender algo que nos va a servir a nosotros y que nosotros siempre le vamos a buscar algún uso, ¿sí? Entonces, fíjense que desafortunadamente todos o la mayoría de los productos, y ustedes lo ven en la parte izquierda de la diapositiva, casi todos los productos que utilizamos para nuestros bebés, para nuestros hijos, son derivados de plásticos. Entonces, ya vamos a ver un poquito más adelante donde los plásticos, o el único problema del plástico no es el BPA. Hay muchas otras sustancias y polímeros que se utilizan en la manufactura de estos productos. Y no solamente lo que se utiliza durante la manufactura o el producto final que nosotros recibimos, sino adicionalmente todos los contaminantes adicionales que pueden suceder en esa maquinaria, en esa industria, porque no fabrican un solo producto, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere dividir las industrias, pues uno las puede dividir en tres grupos generales. Unas son las industrias básicas, que son las industrias de manufactura. Por ejemplo, el básico es, o una industria básica es la industria productora de plásticos. Sin embargo, tenemos otras industrias que son las de bienes de equipos, y estas son ya las industrias que se dedican a hacer la manufactura de maquinaria para sea lo que sea que vayamos a utilizar. Y los bienes de consumo, la industria de bienes de consumo, que ahí es donde vienen todos los productos, los productos de alimentación, vienen los productos cosméticos, los productos de aseo, bueno, todo lo que nosotros estamos expuestos. Sin embargo, fíjense que siempre nos quieren vender todo como saludable. Ya ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva algunos alimentos, por ejemplo, que nos quieren vender para nuestros bebés, diciéndonos que son productos saludables. Ahorita la moda es, por ejemplo, para nosotras las mujeres, entonces nos dicen que es light, que es sin azúcar añadido, y la de moda es el producto es orgánico. Entonces, claro, cuando uno le dicen que el producto es orgánico o que la manufactura viene de, de, de algo orgánico, uno tiende a creer de que efectivamente eso no tiene ninguna implicación en la salud. Sin embargo, ya lo nombraba la doctora Sandra en su presentación, y es que todo lo que está ingresando a nuestro cuerpo tiene un potencial de generarnos algunos cambios en nuestro ADN, en nuestras vías moleculares, y por ende pues pueden tener y van a tener alguna implicación y algún paso incluso pues a la leche materna. Entonces traje especialmente esto porque pues la industria alimentaria es una industria que es bastante grande, y es de lo que estamos notando nosotros que queremos como que nos vendan la salud a través de los alimentos, pero todo lo queremos empacado. Entonces vamos a tener algunos problemas no solamente con los empaques, sino con la manufactura de los alimentos. Entonces, ¿qué tenemos en la industria alimentaria con respecto a sustancias tóxicas y potencialmente tóxicas? Muchas con dosis desconocidas para nosotros los seres humanos a la hora de hacer la manufactura de los alimentos. Entonces tenemos algunas toxinas que son orgánicas. Esas toxinas que son orgánicas son las toxinas que están contenidas en muchos de los alimentos, pero ya per se, o sea, por ejemplo, los glucósidos cianogénicos son sustancias que están contenidas en algunas plantas, ¿sí?
como la dedalera, por ejemplo, que es la planta de donde se sacó inicialmente la digital, ¿sí? Nosotros escuchamos mucho la capsaicina, por ejemplo, que es una sustancia pues que nosotros siempre la asociamos es al picante del ají, o de la solanina y la chacolina que están contenidas en alimentos como por ejemplo las papas o las plantas que son solanáceas. Y otras toxinas que pues sí uno las tiene como más peligrosas, como la saxitoxina, ciguanotoxina o la tetradotoxina, que son sustancias o son toxinas más bien contenidas pues en mariscos o en algunos peces, donde pues uno siempre lo asocia a que pues si el paciente tiene alguna presentación neurológica, que viajó, no sé, a Cartagena, Santa Marta y comió algún tipo de pescado y le dio vómito, diarrea, dolor de estómago y parestesias, entonces uno dice, bueno, le dio la ciguatera, entonces es una toxina que puede producir esos síntomas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay algunas de esas toxinas que no van a producir necesariamente una sintomatología clínica aguda, pero pues tampoco sabemos en la cronicidad que tanto esté generando daño y lesión en nuestro cuerpo. Digamos que estas sustancias orgánicas son un poquito más conocidas, más estudiadas y para nosotros en la parte de toxicología, no solamente en la toxicología clínica, sino en la toxicología analítica y en la toxicología ambiental están un poco más estudiadas. Pero cuando hablamos de industria alimentaria, no solamente estamos diciendo que están sacando esos alimentos de unos animales o de unas plantas, están utilizando unas sustancias que son no orgánicas también. Entonces, esto ya lo ven ustedes en la parte derecha de la diapositiva. Fíjense que acá coloqué solamente algunos de los aditivos que utilizan en la producción de alimentos. Entonces, dentro de los aditivos tenemos los conservantes, que son los que producen o los que generan que esos alimentos no se nos dañen tan rápido y que no sean tan perecederos. Entonces ahí que tenemos los benzoatos, los parabenos, los propionatos, sorbatos y otro tipo de sustancias. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de conservantes? Muchos de esos conservantes, por ejemplo, no solamente son utilizados en la industria alimentaria, sino son utilizados, por ejemplo, en la manufactura de productos de acero. Y no para todos, pues es reciente el dato que sacaron, por ejemplo, algunos de los protectores solares o algunas marcas de protectores solares que estábamos utilizando porque precisamente contenían unas dosis altas de parabenos, ¿sí? Entonces son sustancias que pueden ser potencialmente cancerígenas para los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos expuestos a esos conservantes, sobre todo con los alimentos que son procesados o ultraprocesados. Algunos de los que nos venden orgánicos también pueden tener conservantes, ya ahorita pues hablaré más de eso. Los otros aditivos que utilizan son los colorantes, por ejemplo, hay unos naturales y unos que son sintéticos. No por decir que son naturales necesariamente uno dice que es sano o que es potencialmente sano para el paciente. Yo siempre le digo a las personas y sobre todo a los, bueno, algunos de mis pacientes que son un poco reacios a dejar algunas plantas que son naturales y que se usan de consumo psicoactivo, yo le digo, pues natural también es una serpiente y no necesariamente significa que sea bueno, ¿sí? Natural también es el papaver somnífero y de ahí pues se saca la heroína, pero también lo utilizamos medicamentos, entonces no necesariamente porque sea natural significa que no sea lesivo. Ya se dan cuenta que en las toxinas orgánicas pues tenemos todas las derivadas de las plantas. Tenemos también los potenciadores de sabor, el más conocido, de pronto al que le están dando más boom en redes sociales es el glutamato monosódico, eh, es un producto que se encontró inicialmente en Japón hace muchísimos años y lo que tiene este glutamato es que le potencia el sabor de los alimentos, pero enmascara el sabor de otras cosas. Por ejemplo, enmascara el sabor a tierra, enmascara el sabor a podrido, ¿sí? Entonces, en algunas industrias, sobre todo de manufactura ilegal, se utilizan muchas más cantidades de glutamato monosódico porque ayuda a enmascarar esos sabores que son desagradables para el paladar. ¿Sí? Hay otros productos como son los antioxidantes, esas siglas que ustedes ven ahí, por ejemplo, BHA, es el hidroxianisol butilado, el BHT, que es el hidroxitolueno butilado, y recuerden que el tolueno es un derivado de hidrocarburo, ¿sí?
tenemos también el monobutilhidroquinona terciaria, que es el tercer tercer producto acá que ven como antioxidante, y el propilgalato. Entonces, ¿qué pasa con estos antioxidantes? No son los antioxidantes que nos está vendiendo la industria de productos que nos va a mejorar nuestra nutrición celular y que nos va a mejorar la mitocondria y que nos ayuda a recuperar nuestro ADN y nuestro ATP. No, estos productos antioxidantes se utilizan en la industria de los alimentos para producir o disminuir el, el riesgo de que los alimentos se dañen o se pudran más rápidamente. Eso acompañado siempre de un conservante. También tenemos los edulcorantes. Esos edulcorantes, digamos que los más conocidos son el acesulfame, por ejemplo, que lo tenemos ahí. Tenemos el aspartame, y para nosotros tampoco es desconocido, aunque las industrias siempre nos quieran tapar la información y nos quieran eh, vender un producto lesivo o nocivo por saludable y por bueno. Son productos que están asociados a algunos tipos de linfomas, y algunas son disruptores incluso endocrinos. También tenemos los nitratos y los nitritos muy contenidos, por ejemplo, en los alimentos que utilizamos mucho en la casa, que son los embutidos, o estos alimentos, las salchichas, los jamones, muchos, la mayoría de los enlatados contienen nitratos y nitritos. También tenemos los ácidos orgánicos que se utilizan en esta industria. Las gomas que le dan lo que hacen es estabilizar las estructuras en la industria alimentaria para darle una forma o darle cierta viscosidad a los productos. La carragenina, por ejemplo, es bastante conocida, es una sustancia que se utiliza mucho para la manufactura de quesos, de leches y derivados de los lácteos. Sin embargo, pues es un producto, es un aditivo que también está asociado a algunas lesiones en salud, y pues también lo están asociando, por ejemplo, a cáncer últimamente. Y los sustitutos de la grasa, que pues también dan como una especie de cambio de sabor en los alimentos. Pero eso no es lo único que utilizan en la producción de la industria alimentaria. Resulta que hay otras cosas que pueden pasar en la industria alimentaria, y es que tenemos los contaminantes, ¿sí? Y ahí es cuando viene el problema, porque es que los contaminantes no necesariamente van a producirse o se van a encontrar en los alimentos de forma accidental. Lo que pasa es que muchas veces hay que utilizarlos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los plaguicidas. Estos son solamente algunos de los grupos de plaguicidas. Cuando nosotros hablamos de plaguicidas, estamos hablando de miles de sustancias químicas que hay en el mercado. Y digo miles porque pues una cosa es que sean los grupos, ¿sí? Y otra cosa en el momento en que se usa ese plaguicida, y para qué se usa el plaguicida. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de plaguicidas, estamos hablando de un mataplagas en general, ¿sí? Pero hay plaguicidas que se utilizan para las plantas, hay plaguicidas que se utilizan para los animales, hay plaguicidas que son para los animales, pero es diferente el que se le va a administrar de pronto a los cerdos, diferente al de los bovinos, y de pronto diferente al de la industria avícola. Entonces vamos a tener una exposición a plaguicidas bastante importante. Traje los más conocidos, todos pues conocemos y estamos familiarizados con los inhibidores de colinesterasa, los organofosforados y los carbamatos, de pronto más en la parte clínica por las intoxicaciones agudas que nos llegan al servicio de urgencias. Sin embargo, hace parte y, y es muy frecuente acá en nuestro país que sean de los plaguicidas más utilizados en la industria o en la agricultura, por ejemplo, ¿sí? Los neonicotinoides, que no es desconocido para nosotros, ese es el grupo de plaguicidas que está acabando con las abejas, por ejemplo. Las piretrinas y los piretroides, que son los plaguicidas más utilizados en el hogar, porque son todos los que contienen, por ejemplo, los matazancudos, los matapulgas, matamosquitos, todos esos están son piretrinas y piretroides, y están muy asociados no solamente a las intoxicaciones agudas, sino para nosotros ya es claramente conocido que son productos que son disruptores endocrinos, y finalmente uno siempre lo está colocando en la casa para matar algo, ¿sí? Y estamos utilizando y estamos exponiéndonos y exponiendo pues a nuestros hijos a esos disruptores endocrinos, y uno a veces como que no piensa sino solamente en el plaguicida que utilizaron en la industria de la agricultura, por ejemplo. Estamos pensando en todo lo que, y todos los tóxicos y sustancias potencialmente tóxicas que tenemos en el hogar.
Hay otros contaminantes también que cada vez estamos dándole como más importancia y más boom, que es a los metales pesados. Y es que esos metales pesados no solamente los encontramos en las industrias de los barnices, de las pinturas, en los pescados, sino contaminan otros tipos o pueden contaminar otro tipo de alimentos. A veces nosotros pensamos mm, que el mercurio de pronto solo lo vamos a consumir si consumimos mucho atún o si consumimos mucho pescado, pero resulta que la industria o la agricultura que se encuentre cerca de esas exposiciones de mercurio, o todo lo que se encuentre cerca, o todos esos cultivos que estén cerca, esas cuencas de los ríos que tienen por X o Y contaminaciones con mercurio, con arsénico, que es bastante en Colombia, por ejemplo, eh, todos esos alimentos van a tener potencialmente toxicidad o van a tener también bioacumulado mercurio. Entonces eso no es solamente que lo encontremos, por ejemplo, en los pescados, sino también fácilmente lo podemos encontrar en las verduras, en las frutas, en las hortalizas, porque pues están bioacumulados en la tierra. Al estar bioacumulados en la tierra, se bioacumulan en la planta y finalmente nosotros estamos consumiendo muchos de los frutos de las plantas. Hay otros tóxicos que podemos estar expuestos en la industria alimentaria, que son los que se generan durante el proceso de la fabricación de alimentos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el uretano, hidracina, tenemos las últimas que son piracinas, pirimidinas y furanos. Esos se producen, por ejemplo, cuando los alimentos tienen que ser expuestos a altas o a muy altas temperaturas. Entonces, fíjense que acá, solamente por ponerles un pequeño ejemplo de las exposiciones y sin nombrar todas las sustancias a las que potencialmente estamos expuestos cada vez que nos comemos, por ejemplo, un yogur, a lo que nos comemos de pronto con un paquete de papas, o de pronto los que nos queremos ir por algo saludable y algo fit, entonces decimos, no, me voy a comer un maní, porque es que este maní es más saludable, pero finalmente, pues, quiera uno o no, está en un empaque y tiene que sufrir un proceso. También tenemos otras exposiciones, y estas sí que son mucho más frecuentes, que son a los contaminantes orgánicos persistentes. Y aquí es donde cobra relevancia esos dos términos de bioacumulación y biomagnificación. Entonces, ¿qué es la bioacumulación? Entonces, es cuando hay una sustancia química que es potencialmente tóxica, o esa sustancia incluso puede ser natural, pero es potencialmente tóxica. ¿Por qué? Porque se empieza a acumular en diferentes especies o momentos de una cadena alimenticia. Todos los productos que son orgánicos persistentes se refieren a que, uno, son sustancias que en sus estructuras deben tener carbono, ¿sí? Y son persistentes porque son acumulables en alguna parte del tejido, ya sea de las plantas, de los animales, o de nosotros los seres humanos, o de la tierra. Entonces, empiezan a acumularse, y persistentes es porque son tan liposolubles, generalmente en su mayoría, que se acumulan tanto que son muy difíciles de sacar, ¿sí? Entonces, como son muy difíciles de sacar, pues empiezan a acumularse a través de la cadena alimenticia. Entonces hay productos, por ejemplo, que se van a acumular en las plantas, pero también se van a acumular en el ganado, pero también se van a acumular en el ser humano. Así uno no esté comiendo carne, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente es que mi contaminación haya sido a través de un alimento. Cosa que sucede, por ejemplo, con la biomagnificación. Con la biomagnificación sí que pasa, que hay una sustancia que es orgánica persistente, que se acumula en cierto tejido. Por ejemplo, acá en la parte derecha ustedes ven en el agua, esa agua está contaminando el plancton. Los invertebrados consumen ese plancton y empiezan a acumular esa sustancia o esa toxina, en este caso pues es mercurio. Los peces pequeños se comen a esos invertebrados, pero el pez grande se come al pez pequeño. Entonces, ¿qué pasa con esa biomagnificación? Que ese pez grande, entre más peces pequeños se esté consumiendo, pues muy seguramente está consumiendo más esa sustancia, esa toxina, y se le está acumulando más. Y generalmente, ¿qué nos pasa a nosotros con los seres humanos, perdón, con respecto al consumo de mercurio? Pues siempre nos dicen, generalmente el mercurio lo adquirimos a través del consumo de los peces, sobre todo de los peces grandes, porque esos peces grandes tienen una biomagnificación o tienen una sustancia tóxica X mucho más acumulada. Nos han vendido esta idea de que esas sustancias orgánicas persistentes
ya las clasificaron y nos dijeron que teníamos la docena sucia y que esas docenas sucias eran las sustancias que ellos ya sabían o nosotros aprendimos a conocer que eran las más tóxicas y nos han dicho también y nos han querido vender la idea de que ya no las utilizan, ¿sí? Entonces ahí hay plaguicidas como por ejemplo el aldrin, el flordano, el dieldrin, que sí son sustancias pues que no se están utilizando tan frecuentemente, sin embargo el DDT, que es una sustancia claramente cancerígena, por ejemplo, hay algunos países en los que todavía se utiliza. Y tenemos productos como por ejemplo las dioxinas, que eso sí son derivados de algunas manufacturas o de algunas industrias productoras de materiales que en su proceso liberan como sustancia tóxica las dioxinas. Pero con respecto a los contaminantes orgánicos persistentes, no solamente tenemos esas 12 sustancias, ¿sí? Eso es a veces lo que nos han querido vender y nos están diciendo, no, el resto no es tan tóxico y ya quitamos esos plaguicidas, por ejemplo, los sacamos del mercado y lo que hay es mucho más seguro, tan seguro que no produce absolutamente nada, así como nos quieren vender actualmente el glifosato, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué pasa dentro de esas sustancias o esos contaminantes orgánicos persistentes? Hay otros contaminantes orgánicos persistentes a los que nosotros estamos expuestos y muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, esto es tan solo uno de los grupos, que es los compuestos perfluorados. Dentro de los compuestos perfluorados hay un subgrupo que son los PER y los polifluoroalquilos, que son los conocidos como los PFAs. Ahí dentro de esos PFAs hay una subdivisión, por decirlo así. Estos son solamente tres: el ácido perfluorooctanoico, el sulfato perfluorooctano y el ácido perfluorodecanoico. ¿Sí? Son tan solo tres de las sustancias a las que nosotros nos exponemos. Yo a veces veo con curiosidad cuando voy a mercar o voy a comprar o estoy mirando algo, por ejemplo, en utensilios de cocina, y veo que algunas personas miran que en la etiqueta de la olla, de la refractaria, de la cacerola diga libre de PFAs o libre de PFOA, que es el ácido perfluorooctanoico. Sin embargo, ¿qué pasa? Que dentro de esos perfluoroalquilos, estos son solamente tres, pero estamos hablando de más de 600 sustancias químicas que se utilizan en la manufactura de una cacerola, por ejemplo, ya sea que tenga o no teflón, ya sea que tenga o no esa cubierta antiadherente, ¿sí? Ahora, uno de mujer posiblemente pues se dedique como que a mirar la olla y de pronto no compro antiadherentes, sino utilizo otro material, entonces voy a buscar cerámica, hierro fundido, otro tipo de material. Pero fíjense que esas mismas sustancias químicas se utilizan en la manufactura de todos los productos que son impermeables. Y nosotros, lo primero que le compramos a nuestros hijos son los impermeables, ¿sí? Y en la manufactura de esos productos se utilizan los PFAs. Las pelotas que utilizamos en las piscinas, eso no es solamente plástico, eso tiene perfluoroalquilos también. Mucha de las industrias de los barnices y de las pinturas, no solamente es que tengan el riesgo de contaminación con plomo, también tiene perfluoroalquilos. Todos los productos o la mayoría de productos que sean impermeabilizados van a tener en su proceso de manufactura contacto con alguno de los perfluoroalquilos. Entonces, en la parte inferior ustedes ven que coloqué algunos empaques de alimentos, sobre todo esos empaques de alimentos que en la parte interna tienen una cubierta como impermeable que parece como un plástico muy delgado, ¿sí? Y muchos otros que nosotros utilizamos pues en nuestro diario vivir. Entonces a veces es muy chistoso porque uno llega y va al supermercado, no compra empaques de plástico pues para evitar de pronto el bisfenol, pero pues estamos utilizando otros empaques en otros momentos de nuestra vida donde igual vamos a tener, si no al bisfenol, a los perfluoroalquilos o alguna otra sustancia tóxica, o sea, a todo. Entonces, que un producto diga que es libre de PFA o que es libre de PFOA, no significa que sea inocuo y no significa que necesariamente nos esté evitando una exposición tóxica. Ahora, traje, por ejemplo, esta publicación bastante interesante de toxicología ambiental que eso fue una revisión que hicieron el año pasado
y dijeron, bueno, vamos a revisar qué es lo que está pasando y qué toxicidad tienen esas sustancias que acabamos de ver, los perfluoroalquilos, y qué pasa con el ser humano, ¿sí? A pesar de que la industria siempre nos quiere, y es que hay mucho distractor, ¿no? Hay mucha sustancia química y mucha toxina suelta, entonces a veces es difícil lograr esclarecer la causalidad. Sin embargo, lo interesante de esta publicación es que dicen, mire, definitivamente sí esas sustancias, esos perfluoroalquilos, lo que pasa es que en el estudio nos nombran las tres anteriores, sobre todo el ácido perfluorooctanoico, entonces ahora todo dice que no tiene ácido perfluorooctanoico, ¿cierto? Sin embargo, hay muchas otras, como les digo, que no han sido o no estudiadas o no publicadas. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, venga a ver qué está pasando con estas sustancias tóxicas y qué encontró o qué es lo que nos está reportando la literatura. Entonces, dicen, bueno, la exposición, ya sea aguda en altas dosis o crónica a este tipo de sustancias, puede causar problemas de tiroides, son disruptores endocrinos, pueden generar cáncer, van a generar alteraciones en los niveles y en el metabolismo de los lípidos de las personas. Si aumenta o altera el metabolismo de los lípidos de las personas, aumenta el riesgo cardiovascular, pero adicionalmente pues nos está aumentando el riesgo de tener obesidad en los pacientes. ¿Sí? Aumenta también el riesgo de cáncer de hígado, de daño hepático, pero pues claro, pues si uno empieza a mirar cómo se están metabolizando los lípidos, pues ahí ya empieza uno a ver tantas causas de hígado graso, y eso lo hablaba, por ejemplo, con el hepatólogo con el que trabajo en Nogales, y es que muchas veces llegan los pacientes con hígado graso y dicen, no, pero ¿qué será si yo me cuido con la comida? Es que no necesariamente es la comida, es que tenemos tantas exposiciones y a tantos productos, y en la parte laboral ni se diga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil uno decir ese hígado graso es solamente por tal cosa. Uno Doctora tiende María siempre, Cristina, nos sí, quedan 4 minutos. vale. Uno siempre tiende a decirle al paciente que es como la alimentación y la grasa, sin embargo, acá entran estas sustancias químicas. También tenemos otros tipos de cáncer, sin embargo, fíjense que para el producto, acá tenemos una mujer embarazada, fíjense que tenemos los problemas de peso en los niños, los problemas de neurodesarrollo en esos pacientes, el inicio de pubertad temprana al ser disruptores endocrinos y todos, pues muchos más problemas que tendremos aún sin dilucidar. Entonces, ¿qué pasa con los plásticos y el bisfenol? Entonces, a veces uno como que es muy pendiente de decirle, sobre todo a los papás o a las mamás, eh, no trate de evitar los teteros, trate de evitar los chupos, no los hierva, no los caliente tanto para que no se liberen productos como el bisfenol, o revise que ese tetero diga que es libre de BPA o de bisfenol. Sin embargo, ¿qué pasa? Fíjense que, como les decía, en la manufactura de esos productos se utilizan tantas sustancias químicas que es muy difícil decir que un tetero que diga que es libre de BPA va a ser libre de toxicidad, porque no es así. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Pues con respecto al plástico y este tipo de materiales, el plástico más saludable o más seguro es el que no se utiliza, y esa es una recomendación. Ahora, ¿cómo disminuimos la carga tóxica, o qué es la carga tóxica acumulada? La carga tóxica acumulada es que todos desde que nacemos tenemos ya una carga de sustancias tóxicas dentro de nuestro cuerpo, ya sea que la adquirimos a través de nuestra madre, incluso de la lactancia materna, o por las exposiciones ambientales que tenga esa mamá. ¿Sí? Pero todos tenemos una carga tóxica acumulada que, valga la redundancia, se va acumulando más a medida que pasa el tiempo, sobre todo si no tenemos hábitos saludables. Sin embargo, ¿qué sucede con la lactancia materna? La mamá puede transmitir a través de su leche algunas de las toxinas y algunos de los disruptores endocrinos, pero ahí es cuando ya a todos los médicos nos compete empezar a educar a estas mujeres, sobre todo a todas las mujeres, pero en mujeres en edad fértil o que están buscando un embarazo, o incluso que ya estén en embarazo, a que tengan hábitos de vida saludable, independiente de que las verduras tengan o no plaguicidas. Finalmente, así la verdura esté fumigada, uno puede intentar descontaminarla, y uno puede tener algunas técnicas para descontaminar las verduras, pero eso va a ser mucho menos lesivo que comer un alimento procesado, ultraprocesado. También se puede hacer biomonitorización, eso se puede hacer a partir de toxicología clínica o algunas otras especialidades que estén trabajando con este tipo de temas
toxicología ambiental y toxicología pues para los seres humanos. Sin embargo, la biomonitorización o la medición de sustancias tóxicas en las matrices biológicas es bastante difícil porque pues, y sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica en general, no les interesa tanto como saber qué sustancias químicas o tóxicas tienen las personas acumuladas, sino decirnos que todo es saludable y lo que necesitan estas industrias pues es vender. Pero disminuimos la carga tóxica acumulada si a nuestros bebés les damos leche materna más que estarle dando otro tipo de alimentos o estarle dando alimentos que terminan siendo no saludables que vienen en un empaque, cualquier tipo de empaque. Yo siempre le digo a los pacientes, mire, todo lo que venga en tarro, bolsa, paquete, cajita, eso ya no es tan saludable. Y claramente uno de los, pues de hecho, el mejor detoxificador que tenemos es la actividad física. Y la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Por eso es tan importante que la actividad física, que acostumbremos a nuestros niños que la actividad física se hace desde casa, ¿sí? Hay que decir y hay que hacer. Si uno no hace, pues nada, el niño no se acostumbra a la actividad física, pero dentro del mejor detoxificador que tenemos es el ejercicio. No hay, venden mucha pastilla mágica, mucho programa detox, pero bueno, ese es tema para otra charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Realmente ha sido una, un aprendizaje amplio desde todos los puntos de vista. Comenzamos con la doctora Sandra Ospina con unos una interesante apropiación desde la epigenética sobre la importancia de la lactancia y este cambio este cambio tan importante a nivel de los exomas, microbiota, todo lo que interviene, la obesidad, ha sido muy enriquecedor. El doctor Santiago, una mirada muy diferente y desde esa parte biocultural que tiene la lactancia. Precisamente nuestro Pediavoz va a hablar de algo que nos tiene en boga y es el activismo como una actividad que en un principio habló de feminismo, pero que ahora tiene que ver entre lo cultural y lo bioético, además de estas madres activistas lactantes. Y pues terminamos con una revisión de toxicología de la doctora Cristina Barbosa ampliamente sobre cuáles son los cuidados que debemos tener con la alimentación. En aras pues de el tiempo y pues queremos nuevamente agradecer a nuestros casi 160 asistentes a la charla entre pues, nuestra plataforma y el Facebook. Creo que además las preguntas que encontramos fueron respondidas a través de sus charlas. Entonces, si salen alguna otra pregunta, pues estaremos atentos para hacérselas llegar y a través de nuestras redes poderlas contestar. No siento más, pues nuevamente les agradecemos desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, en nuestro comité de lactancia, Gira, Doris Toro y mi persona por estar aquí. Y no olvidemos, la lactancia materna, proteger la lactancia materna es un compromiso de todos y de todas. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas por las charlas y la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos comprometidos con la lactancia. Así es, comprometidos todos. Cada vez somos más, cada vez somos más. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. Gracias. Chao. Todos por asistir. Chao.